aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Damos una bienvenida a su devocional, acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional del Centro de Fe y Esperanza, La Calera, San Luis, Huasca y Útica, de la Misión Panamericana de Colombia. Damos un cordial saludo en esta mañana. Pero yo sé que tu palabra. En esta mañana vamos a estar inicialmente dando los anuncios y continuaremos con el devocional. Hermanos, Dios los bendiga. Para recordar el día de hoy, tenemos oración a las 6:30 de la mañana, acá en La Calera. El servicio a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y en Huasca y en San Luis, 4 de la tarde. Es como dulce miel para. De igual forma, en esta mañana tenemos la bendición de Dios, poder compartir la palabra de Dios, su servidor David García junto con mi esposa Yaimir Cifuentes. Entonces, en esta mañana vamos a estar meditando allí en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 19. Entonces dice así: Me dijo, Daniel, no tengas miedo, Dios te ama, recupera tus fuerzas y ten valor. Mientras él me hablaba, yo empecé a sentirme mejor y dije, Señor, háblame. Ya tengo Amén. fuerzas. Amén. Bueno, allí en este versículo estamos leyendo en la PDT y como título de este devocional es el siguiente: no temas, la paz sea contigo. Leyendo este versículo y aún esta historia de Daniel allí en el capítulo 10, me llama la atención y empecé a estudiar este tema sobre la paz. ¿Qué es paz? ¿Sí? Si vamos a versículos que de pronto vemos en la palabra de Dios, es la paz esa que no la da el ser humano, no la da el hombre, ¿sí? Solamente la da Dios. Pero según una definición que encontré en el diccionario de Real Academia, dice que es estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Eso es una definición del diccionario de la Real Academia. Pero encontré una definición también bíblica que significa sanidad y bienestar en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? De pronto se queda escasa la definición humana con respecto a paz. ¿Sí? La paz viene dándose definiciones de diferentes situaciones, cuando no hay guerras, cuando no hay situaciones allí complejas entre países o entre mismas familias, entre mismas personas. De pronto se habla de no hay paz. Entonces, según esa definición humana, es ese tema de conflicto o inquietud, o la carencia de estas dos, ¿sí? De conflicto o inquietud. Entonces, según la definición bíblica, sanidad y bienestar en todos los aspectos de la vida. Aquí abarca todo, generalizado, todos los aspectos de la vida, sanidad y bienestar. ¿Sí? ¿Por qué quería tomar primeramente la definición de paz? Porque humanamente
o el ser humano no conoce, no entiende el verdadero significado de la palabra paz, ¿sí? Y esta paz la vemos reflejada aquí en este versículo, donde Dios le habla a Daniel. Ya lo escuchamos allí en la PDT, pero quiero leerlo ahora en Reina Valera, que dice de la siguiente manera: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Es muy bonito ver acá cómo allí Dios le habla a Daniel y comienza hablándole mi amado, ¿sí? Dice aquí muy amado, ¿sí? En la PDT dice Dios te ama, ¿sí? Es muy como que aclara en una palabra, en una versión, y la otra de pronto reafirma o complementa, ¿sí? Entonces me gusta esa comparación que hay allí en estas dos versiones, como que complementa una con la otra. Pero quedándome con lo que dice la PDT, Dios te ama, me lleva a pensar de que todo el ser humano, independientemente sea cristiano, hijo de Dios o sea persona del mundo, muchas veces no hay paz. Hay intranquilidades, hay situaciones difíciles, complicaciones, ¿sí? Y el mundo entero, Dios les dice, te amo, o mi amado, muy amado. Dios ama a todas las personas, independientemente quién seas tú. Él te ama y Él quiere darte esa paz, quiere darte esa tranquilidad, quiere entrar en tu vida para poder proporcionar totalmente una sanidad y un bienestar en todos los aspectos de tu vida. Y aún en el pueblo cristiano. Porque muchas veces como hijos de Dios no entendemos la verdad de esta paz, ¿sí? Pero Él quiere venir a dar esa paz real, ¿sí? Entonces esa palabra de la paz sea contigo, Dios te ama, no solo es una persona en particular, no era solamente para Daniel, no solamente es para quienes creemos en Dios, es para todo el mundo en general. Pero entonces sigue hablando allí ese versículo 19, que tenía Daniel temor, ¿sí? ¿Temor por qué? Sí, bueno, ¿por qué tenía temor Daniel? Si nos devolvemos un poco allí a Daniel 10:1, encontramos por qué estaba ese temor. Vamos a estarlo leyendo. Ciro llevaba 3 años como rey de Persia, cuando Daniel, llamado también Belsasar, recibió un mensaje verdadero pero muy difícil de entender. Daniel se esforzó mucho para entenderlo y finalmente logró comprender todas las imágenes. Amén. Entonces aquí estamos leyendo nuevamente en la PDT. Y aquí habla de que Daniel no entendía. Dios le reveló una palabra. Si vemos aquí, vamos a Reina Valera, dice que en el año tercero del rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿sí? ¿Por qué había conflicto? ¿Por qué había incomodidad? ¿Por qué estaba inquieto Daniel? Que si seguimos leyendo todo el texto, todo el pasaje, Daniel no comía, Daniel estaba muy mal por esto, yo creo que estaba tan inquieto que él todo el tiempo era pensando en esta palabra que Dios le había dado, que había sido revelada, ¿sí? Y empezó a fallecer, estaba angustiado, se enfermó. Y por eso es que ya Dios empieza a decir, bueno, eh, voy a darle esa paz, ¿sí? Pero más adelante vamos a estar tocando unos puntos reales por qué no tenemos paz o cuáles son los fundamentos básicos para poder tener esa paz de Dios. Pero por el momento, Daniel estaba preocupado por entender esa palabra. El mundo entero se les predica la palabra, se les habla de un Salvador. Muchas veces
En el amor de Dios se les habla, Dios te ama, Dios quiere salvarte, entrega tu vida a Él. Y esto hace mella en los corazones y empieza a inquietar, pero hay muchas cosas que empiezan a chocar allí internamente, emocionalmente, que dicen, no, si sigo este camino, ¿qué me dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? Mejor me quedo así. Y hay mucha insatisfacción, hay mucha preocupación allí, porque muchos dicen, sí, yo sé que es la verdad, pero ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá tal persona? ¿Qué pasará que diga tal persona que de pronto es religiosa? ¿Sí? Son cosas que ven allí, pero hay una inquietud. Entonces está esa inquietud. Igual muchas veces en el pueblo cristiano hay una palabra que llega al corazón tocando aquel punto de pecado en el cual estás fallando y tú empiezas a inquietarte, pero tu orgullo impide que esa palabra penetre y empiece a orar. Y hay males. Y muchas veces Dios dice perdona y no perdonas. Y eso que puede traer enfermedades. Científicamente se ha comprobado de que el rencor y todo esto puede traer cáncer, puede traer situaciones, enfermedades graves en una persona. El falta de perdonar, cuando Dios dice perdona. Entonces hay allí tribulación, hay angustia y no hay una verdadera paz. ¿Sí? A los cristianos nos cuesta entender la palabra de Dios muchas veces. ¿Sí? Y siempre nuestra naturaleza humana nos lleva a estar siempre allí precavidos, que no vayan a tocar aquello que estoy fallando como cristiano. O si soy una persona que no conoce de Dios, que no vayan a tocar lo que realmente me satisface de pronto a mí, que quieren cambiarlo, ¿sí? Como decir, bueno, deja de estar haciendo tal cosa y empieza realmente a buscar a Dios, ¿sí? Entonces son cosas que impiden que haya esa paz verdadera. Y lo otro es que no quieren ponerlo en práctica. Muchas veces fallamos en eso y no ponemos en práctica lo que aprendemos. Por eso no hay esa paz. Por eso no hay una verdadera, una completa felicidad o paz en este aspecto. Pero para poder tener esa paz que habló Dios a Daniel solo es a través de unos puntos básicos. Daniel 10, versículo 12. Vamos a estar leyendo la PDT. Él dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Amén. Voy a leerlo en la Reina Valera, que también nos complementa algo. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, en primer lugar, hay que tener una decisión. El entender la palabra de Dios no es obligatorio, es una decisión de querer, yo quiero entender la palabra. Por eso muchas veces si vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para a toda persona en general, a todo el mundo en general que escuchaba. Pero unos mostraron interés por saber realmente qué significaba la parábola, pero muchos no lo quisieron entender. ¿Sí? Entonces, no quisieron tomar esa decisión de decir, oye, yo quiero saber más. ¿Sí? No tomaron esa decisión. ¿Sí? O disposición, que habla la Reina Valera, de querer entender las cosas difíciles. Muchas veces una persona dice, yo no leo la palabra de Dios porque no entiendo. Y no siguen allí buscando o queriendo entender o esforzarse por entender o tomar la decisión de no, eso no puede quedar grande. Yo quiero entender esto y con la ayuda del Espíritu Santo sé que va a entender mejor las cosas. Entonces es una decisión. El segundo punto es humillación. La Reina Valera habla de la presencia de Dios, ¿sí? De estar en la presencia de Dios. Dice
en la PDT que con ayuno, ¿sí? Esa humillación es delante de Dios con ayuno, delante de la presencia de Dios. Dejar ese corazón altivo, dejar o bajar esas, de estar en guardia, de postrarse ante Dios, doblegar su corazón delante de Dios, cada uno de nosotros, para poder entender la palabra, para poder comprender lo que Dios tiene. Y en tercer lugar, esto no habla de la PDT, pero sí lo habla la Reina Valera. Dice que se humilló ante la presencia de Dios y fueron oídas tus palabras. O sea, Daniel estaba orando, ¿sí? Y a causa de tus palabras yo he venido. Hubo una respuesta, ¿sí? Entonces allí vemos principios: decisión, humillación, ayuno, oración, para poder entender la palabra. Además de eso, guiados también por el Espíritu Santo, ¿sí? En conclusión, el temor, las preocupaciones y situaciones difíciles, en una mayor parte de no tener esa paz o ese gozo, es culpa de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de tomar esa paz o de no tomarla. Nosotros tomamos esa decisión. Por eso mucha gente que no conoce de Dios vive arruinada, vive con un hogar en caos, sus hijos totalmente destruidos, ¿sí? Y todo eso va encadenado hasta ir llevando eso a una nación en general. ¿Por qué? Porque no se han preocupado, no hay una decisión por buscar realmente la palabra de Dios, por entender la palabra de Dios, por alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Cuando Daniel ya se humilló, entendió todo esto y comprendió la palabra de Dios, dice allí el versículo 19, voy a leerlo en la Reina Valera, dice: y mientras él hablaba, recobré las fuerzas. Decía: esfuérzate y aliéntate, decía Dios, y mientras hablaba a Dios, recobraba él sus fuerzas, ¿sí? Y fue fortalecido, termina diciendo ese versículo. Entonces esta mañana la invitación es, tanto hermanos, amigos, si estás pasando situaciones difíciles, la única paz es Dios. Acércate a la palabra de Dios. Ese es el manual de vida, ese es el manual que nos lleva cada día para poder comprender y entender todas las cosas y misterios que Dios tiene para la vida, para el ser humano. Dios es el único que puede traer esa paz a cada vida. Vamos a estar orando por unas peticiones y vamos terminando. Señor y Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana y ponemos delante de ti la obra en Huasca, en San Luis, en Nútica, Señor, y por supuesto acá en La Calera. Sabemos que la obra es tuya, Señor, y tú eres el que la sostiene, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para poder obedecer, Señor, tu mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De igual manera, Dios mío, bendigo cada persona, Dios mío, que está allí con situaciones delicadas de salud, para que tú seas bendiciendo, Dios mío, y obrando grandemente. Te damos gracias a ti, Dios, en esta mañana. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.